Hoy nos metemos de lleno en una historia de detectives, pero una del mundo de la medicina. Vamos a investigar las causas de algo que casi todos conocemos, la gastroenteritis aguda, que por mucho tiempo fue un verdadero misterio. Seguro que más de una vez hemos oído o dicho eso de tengo gripe estomacal. Pero, ¿qué es lo que de verdad la causa? La respuesta, créanme, fue un dolor de cabeza para la medicina durante muchísimo tiempo. A ver, imagínense esto. Por décadas, los científicos se encontraban con que solo podían explicar un 20 o 25% de los casos de diarrea aguda. Sabían que eran bacterias, protozoarios, pero ¿y el resto? Casi el 80%. Era un agujero negro, un signo de interrogación gigante. Y es justo ahí donde empieza nuestra historia, la cacería de estos culpables invisibles. ¿Cómo se pasó de no tener ni idea a tener pruebas irrefutables? Al principio, la cosa era bastante simple, casi un juego de descarte. Los médicos decían, bueno, si no encontramos bacterias conocidas, pues tiene que ser un virus. Era una deducción lógica, ¿no? Pero claro, una cosa es suponer y otra muy distinta es tener la prueba en la mano. Pero lo más loco es cómo intentaban probarlo. Los primeros intentos eran, súper rudimentarios. A ver, piensen en esto. Llegaban a darle filtrados de heces de pacientes enfermos a voluntarios sanos, así como suena, solo para ver si se enfermaban. Obviamente era un método súper impráctico y los resultados, pues, iban y venían, nada consistente. Y entonces llegó el cambio de juego, la tecnología. El microscopio electrónico fue una auténtica revolución. Por primera vez, los científicos podían, literalmente, ver a los sospechosos. Y la suerte estuvo de su lado, porque resulta que en la fase más aguda, las heces están repletas de partículas virales. Hablamos de más de 100 millones por gramo. Imposible no verlos. Pero ojo, en ciencia no basta con ver al sospechoso en la escena del crimen. Hay que probar su culpabilidad sin lugar a dudas. Así que se creó una especie de lista de requisitos, 4 reglas de oro para condenar a un virus. Básicamente, tiene que estar más en los enfermos que en los sanos. El sistema inmune tiene que reaccionar contra él, tiene que poder causar la enfermedad por sí mismo y, por supuesto, hay que descartar a otros sospechosos. Y aplicando este método tan riguroso, los científicos dieron con el enemigo público número 1, el gran protagonista de esta historia. Vamos a conocerlo. Para que nos hagamos una idea de la escala del problema, hablemos de números. Antes de que existiera una vacuna, solo en Estados Unidos, el rotavirus causaba 2.7 millones de casos, cada año. Y no hablamos de algo leve para nada. De esos millones, más de 55,000 casos, en su mayoría niños, terminaban en el hospital. Eran así de graves. Pero si miramos el panorama global, la cifra es devastadora. Se estima que morían cerca de 500,000 de niños cada año por culpa del rotavirus. Ahí es donde se ve la verdadera cara de este virus. Ok, ¿y qué es exactamente el rotavirus? Bueno, se descubrió en 1973 y le pusieron ese nombre por su forma. Viene del latín rota, que significa rueda, porque al microscopio electrónico se ve justo así, como una pequeña rueda. Es el culpable número 1 de la gastroenteritis en invierno, sobre todo en niños menores de 2 años. Y su forma de atacar es brutalmente efectiva. Se instala en el intestino delgado y, básicamente, arrasa con las células que absorben los nutrientes. El cuerpo pierde la capacidad de digerir grasas, azúcares, pero eso no es todo. Una de sus proteínas, la famosa NSP4, funciona como una toxina que le ordena al cuerpo expulsar líquidos sin parar. El resultado, una diarrea muy severa y peligrosa. Pero claro, el cuerpo no se queda de brazos cruzados. La inmunidad natural es clave. Por ejemplo, la lactancia materna es un escudo increíble, porque la leche le pasa al bebé anticuerpos específicos. De hecho, este virus es tan común que para cuando un niño cumple 4 años, más del 90% ya ha estado en contacto con él y tiene defensas. Pero aquí viene el giro. El rotavirus no era el único villano. La investigación destapó a toda una pandilla de virus que causan gastroenteritis. Conozcamos al resto de los cómplices. Los 2 jugadores principales en esta historia son el rotavirus y los calicivirus. El más famoso de los calicivirus es el norovirus, seguro le suena. Sus estilos son muy diferentes. El rotavirus es como el matón del invierno para los más chiquitos. En cambio, los calicivirus atacan a niños más grandes y adultos. No tienen temporada y son los reyes de los brotes en lugares cerrados, como los famosos casos de los cruceros. Y una de las razones por las que los calicivirus son tan buenos creando brotes es que son durísimos de matar. Son súper resistentes.
Aguantan el ácido, el calor y se contagian súper fácil. No solo de persona a persona, sino también por el agua o por alimentos contaminados, como los mariscos. Aquí tenemos el cartel completo de los sospechosos. Además del rotavirus y los galicivirus, tenemos a los astrovirus, que se llaman así por su forma de estrella y suelen ser más leves, y a ciertos tipos de adenovirus, que también se enfocan en los niños pequeños. Todo este viaje, toda esta investigación, nos llevó de estar completamente a oscuras a tener un mapa claro del problema. Y ese conocimiento, por supuesto, abrió la puerta a soluciones de salud pública que de verdad funcionan. Esta línea de tiempo lo resume todo a la perfección. Miren el salto. Antes de los 70s era pura adivinanza. En el 73, ¡pum!, por fin le ponemos cara al rotavirus. Hoy en día tenemos pruebas súper rápidas. Y el broche de oro, en 2006 llega la vacuna. Un progreso increíble. Ahora, con todo lo que hemos avanzado, hay algo que tiene que quedar clarísimo. Para la gastroenteritis viral no hay una cura específica, no hay una pastilla mágica que elimine el virus. Todo el tratamiento se centra en dar soporte al cuerpo, en manejar los síntomas y sobre todo en evitar la deshidratación. Entonces, ¿con qué herramientas contamos? Primero y principal, la prevención. Una buena higiene es la primera barrera. Si ya se está enfermo, lo fundamental es reponer líquidos y electrolitos sin descanso. Y claro, tenemos el arma definitiva contra el rotavirus, la vacunación, que ha sido un antes y un después. Es que no se puede subestimar el impacto de la vacuna contra el rotavirus. Es, sin duda, uno de los mayores triunfos de la salud pública moderna. Es el ejemplo perfecto de cómo la ciencia se convierte en algo que salva, literalmente, incontables vidas de niños por todo el planeta. Al final, esta historia de los virus de la diarrea es un testimonio increíble del poder que tiene la ciencia. Pasamos de la total ignorancia a tener el control, de un virus común que se llevaba vidas a tenerlo contra las cuerdas con una vacuna. Y esto nos deja pensando, ¿no? Con todo lo que sabemos hoy, con la tecnología que tenemos, ¿cuál será el próximo gran misterio médico que la ciencia va a desvelar?